Phil, bienvenido una vez más a otro episodio del podcast. Yo tampoco sé ya cuántas veces son que has estado aquí. Seguramente al menos 6 o 7 que yo me recuerde, pero seguramente serán muchas más. Como tú decías, vamos a vivir más de 100 años, así que van a ser muchísimas más que veces que compartamos. Tú sabes que a mí no me gusta presentar a mis invitados, a mí me gusta que se presenten ellos. El día de hoy vamos a estar hablando de magnesio. Y yo quisiera, antes de meternos en materia y dar un poquito de preámbulo a las personas que se están conectando y que nos van a estar viendo por YouTube o escuchando por el podcast, que me cuentes brevemente quién es Phil. Yo estoy seguro que la mayor parte de las personas que están aquí te conocen, pero da igual. ¿Quién es Phil Hugo? Ok, muy buenas a todos, bienvenidos a los que se están uniendo. Yo soy Phil, soy farmacéutico. Básicamente mi historia empieza hace 10 años, cuando empecé a desarrollar muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad cuando estaba en la universidad y básicamente hasta fracasar en la universidad 2 años seguidos intentando el concurso de farmacia en Francia. Y básicamente en aquella época pues no entrenaba, no tenía absolutamente ningún tipo de idea en nutrición y no podía con mi vida, no podía ni hablar delante de 3 personas, incluso en lugares públicos, no podía entrar en el anfiteatro de la universidad. David se conoce la historia, la gente que me sigue también. Y era bastante un caos mi vida, porque básicamente sufrí de crisis de ansiedad, pues te aniquila un poco la vida. Entras en el metro, tienes que salir porque pues tienes ansiedad, entras en un lugar cerrado, tienes que salir porque tienes ansiedad, y todas estas crisis de ansiedad pues obviamente se han multiplicado cada vez más fuerte. Me despertaba con crisis de ansiedad, a veces se iba hasta crisis de epilepsia como tenía cuando era niño. Entonces fracasé 2 años ahí en Francia y básicamente me di cuenta de que algo estaba mal en mi vida. Y básicamente cuando me mudé a Madrid para continuar mis estudios en farmacia, me di cuenta de varias cosas. En aquella época empecé a salir a correr más, empecé a cambiar mi nutrición y pasar de una nutrición con 5 comidas al día alta en carbohidratos a una nutrición sin quererlo baja en carbohidratos con 3 comidas al día. Y de repente, en apenas 2 meses, me di cuenta que ya se estaban yendo mis ataques de pánico, mis ataques de ansiedad en cualquier momento. Entonces, en aquella época no sabía ni siquiera que estaba haciendo dieta cetogénica, pero empecé a interesarme a la nutrición cetogénica en aquella época. Un año después estaba ya leyendo estudios sobre ello y básicamente empecé a nutrirme de este conocimiento de nutrición por mi propia historia, con las historias de ansiedad y ataques de pánico. Y aquí estamos juntos con David, que básicamente yo estoy en mis stories, en Instagram, en YouTube, en mis cursos, contando todo lo que he podido aprender a lo largo de mi historia, resolviendo mis ataques de ansiedad con ayunos, con nutrición cetogénica, entrenamiento, suplementación. Y hoy pues vamos a hablar de un mineral que a mí me ha salvado la vida, que es el magnesio, junto a la nutrición cetogénica. De verdad que tu historia no me canso nunca de escucharla, Phil. Es increíble, es brutal todo lo que has cambiado, todo lo que has avanzado, lo que sigues progresando, porque al final uno nunca para. La gente cree que vivir es simplemente el acto de respirar y vivir realmente requiere mucho más que respirar, ¿no? Mira, hay mucha gente allí fuera, por poner en preámbulo también de lo que vamos a estar hablando, hay mucha gente allí fuera que piensa que yo estoy en contra de la suplementación. Tú muy bien sabes que yo no estoy en contra de la suplementación, pero tanta gente haciendo recomendaciones de suplementación que yo simplemente quiero ser la persona que da la otra cara de la moneda. El día de hoy vamos a estar hablando del magnesio, como tú bien lo decías, y a mí me gustaría empezar por saber qué es el magnesio y realmente cuál es esa función, sin meternos en bioquímica o fisiología, pero cuál es la función que tiene el magnesio en nuestro organismo y por qué es tan importante para la salud. Bien, el magnesio, fíjate, David, y a todos los que nos estáis escuchando, es evaluado por estudios que tenemos aproximadamente dentro de la población en general. El 70% de la población estimado tiene déficit de magnesio. Esto quiere decir que de 100 personas hay 70 probablemente que tengan déficit de magnesio. Este magnesio es bastante difícil de cubrir con la alimentación. Viene normalmente súper alto en alimentos de fuentes vegetales, que suelen venir con muchos antinutrientes, como pueden ser las almendras, verduras de hoja verde, semillas, que desafortunadamente podemos comer todos los días, pero no sabemos preparar. Y por otra parte, el magnesio también puede tener muy alta dificultad en absorberse, partiendo de la base que la gran mayoría de personas en este planeta tienen inflamación intestinal y
si lo sumamos a la falta de ingesta dietética del magnesio, es bastante difícil cubrirlo solo con la alimentación. Obviamente tú estás aquí y otros profesionales para hablar muy bien del agua de mar, hablar muy bien de consumir pescados azules, que son pues alimentos y bebidas muy ricas en magnesio, muy biodisponibles, pero desafortunadamente la población en general no hace esto todos los días y acabamos pues con una básicamente epidemia de gente que tiene déficit de magnesio, que además es muy complicado poder detectarlo en la analítica, ya que normalmente las personas se suelen medir el magnesio en suero, normalmente suele salir bien el magnesio ahí, y desafortunadamente las personas suelen tener toda su vida síntomas de déficit de magnesio sin darse cuenta. Cefaleas, estreñimiento, dolor articular, problemas con tiroides, todos los signos relacionados con hipotiroidismo, problemas a la hora de concentrarse, insomnio, problemas relacionados a la hora de gestionar su glucosa, que todo esto no son causas directas de la falta de magnesio, son simplemente asociaciones a la falta de magnesio. Y cuando uno vuelve a reintroducir las correctas cantidades de magnesio en su día a día, gracias a suplementos, una correcta alimentación, a hacer ayuno, mejorar su alimentación, disminuir la inflamación intestinal, muchas cosas en su vida entran en su sitio, como por ejemplo lo primero que podemos ver es mejora de la ansiedad, y número 2, la mejora de la calidad de sueño, y número 3, como es tu caso, David, que probablemente yo sea curioso conocer tu historia con ello, la mejora en la recuperación deportiva. El magnesio está involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Y fijaros que el magnesio se usa tanto por los músculos, que el corazón, que el riñón, que el hígado, que el cerebro, pero sobre todo va a tener un impacto profundo en la contracción muscular y además nuestra capacidad que tiene el ser humano de poder relajarse. El magnesio, sin entrar en detalles bioquímicos, que esto lo cuento más en profundidad en mi curso, llega al cerebro y básicamente lo que hace es que va a hacer que el calcio no pueda estar en presencia muy alta en la célula, va a reducir la capacidad que tiene el calcio de hiperactivar la célula. Por otra parte, el magnesio puede llegar a ciertos receptores, como son los receptores del GABA, y hacer que este mismo receptor del GABA, el GABA es una molécula que va a tender a disminuir las revoluciones del sistema nervioso, a relajarnos. El magnesio, al llegar a este receptor, hace que este receptor reciba mejor las acciones del GABA, haciendo que nuestro cuerpo se relaje más, que se relaje nuestra musculatura y que nos durmamos con muchísimo más facilidad por la noche. Es por ello que el magnesio, dentro de todo lo que tenemos hoy en día como evidencia científica, va a ayudar a la recuperación deportiva, va a estar implicado también en una correcta contractilidad cardíaca y además, sobre todo, va a tener un impacto positivo sobre nuestra relajación, sobre todo mental, y la conciliación de nuestro sueño. Este es, en 3 minutos, David, un buen resumen sobre la fisiología del magnesio y dónde podría actuar. Y te pregunto yo, ¿por qué crees que hay tantas personas allí fuera en el mundo sufriendo deficiencia de magnesio? ¿Y cuál es la razón principal o las principales razones de que haya ese nivel de deficiencia en la población moderna? Bien, partiendo de la base que la salud pública y las universidades de medicina no forman a los médicos para decirles cuáles son los alimentos más ricos en magnesio, partiendo de la base que los médicos, muy pocos, saben los distintos tipos de suplementos de magnesio y su biodisponibilidad, partiendo de la base que en universidades de medicina no se va a decir probablemente las nuevas actualizaciones sobre cómo medir el magnesio en sangre, y partiendo de la base que directamente en una universidad de medicina no será per se los síntomas de déficit de magnesio, pues obviamente va a ser complicado que la población esté al tanto con su médico de cabecera de que puede tener un déficit de magnesio. Y es bastante complicado medírselo en la analítica, cuando una persona podría medirse el magnesio dentro de los eritrocitos, que sería una de las maneras más baratas para saber si tenemos déficit de magnesio, pero aún así puede salir bien el magnesio y que sigamos teniendo todos los síntomas del déficit de magnesio. Y desafortunadamente de esto no vamos a poder salir. Uno, porque la seguridad social pues no reembolsa la gran mayoría de veces
esta analítica de magnesio. Y número dos, porque básicamente dentro de nuestra educación hay un gran problema que los médicos no están formados para ello. Y bueno, esto es una paradoja para el magnesio, para el colesterol, para un montón de otras cosas. Y lo que hay que hacer es básicamente seguir divulgando, personas como tú, como yo, como médicos, nutricionistas, farmacéuticos, y que estemos aquí a través de redes, donde básicamente las personas se nutren hoy en día para sensibilizarse a este posible déficit. Entonces, esto es lo primero. Hay un real problema de salud pública para sensibilizar a la gente de este posible déficit. Por otra parte, a nivel de farmacia, yo soy farmacéutico, no hemos recibido ningún tipo de información sobre los distintos tipos de magnesio. Básicamente vas a la farmacia hoy en día, si el farmacéutico ha aprendido los distintos tipos de magnesio por su cuenta, perfecto, pero no será en la carrera, ni tampoco en la carrera de nutrición, ni tampoco un dietista, ni tampoco un médico. Entonces, la población general no recibe esta información que básicamente es de los minerales que cuando uno está en déficit, tiene toneladas de síntomas que van a afectar negativamente su vida. Esto es el primer problema, la salud pública. Número dos, está el problema de que no todos los días vamos a estar ingiriendo toneladas de semillas preparadas bajo agua 24 horas. No todos los días a lo mejor vamos a estar absorbiendo correctamente este magnesio. Fíjate, David, que la absorción de magnesio va a depender de nuestros niveles de vitamina D. La vitamina D en correctos niveles va a permitir la absorción de calcio a nivel intestinal, pero también de magnesio. Una persona con déficit de vitamina D, que se evalúa el déficit de vitamina D altísimo en la población, va a inducir que el magnesio se absorba mal a nivel del intestino. Por otra parte, hasta la absorción intestinal de magnesio puede estar influenciada por las hormonas. En la mujer, por ejemplo, en la primera fase del ciclo, para los principiantes, pues una mujer tiene desde el día 3 hasta el día 14 o el día 13 aproximadamente un pico de estrógenos y en la segunda fase más progesterona. Bien, pues en la primera fase del ciclo el hecho de que el estradiol sea más alto en sangre hace que se absorba menos magnesio dentro del cuerpo de la mujer. Pero en la segunda fase con más progesterona se ha observado que se absorbe mejor el magnesio. Entonces, apenas con esto y con tantas variables hormonales que podemos tener, ya podemos tener fluctuaciones altísimas en tejido de magnesio. Obviamente todo esto, yo no estoy aquí para decirte, métete 3 gramos de magnesio de golpe si estás en la primera fase del ciclo, porque a lo mejor sin saberlo no lo necesitas. Estoy simplemente aquí hablando en Instagram, divulgándote de que el magnesio puede ser complicado cubrirlo con la alimentación y además es muy fácil tenerlo en déficit en nuestra sangre. ¿Y por qué? Uno, por estas fluctuaciones hormonales. Y número dos, porque es uno de los minerales, fíjate David, que se elimina muy fácilmente. Estamos aquí hablando tú y yo, fan del ayuno intermitente, fan de la dieta cetogénica, fan de la dieta carnívora, fan de alargar nuestros ayunos, los entrenamientos en ayunas, y todo eso, desafortunadamente, tiene muchísimas desventajas, como es que muchos minerales se eliminan muy rápidamente a través del riñón. Y obviamente, pues personas como tú, como yo, profesionales de salud formados en el sector, estamos aquí para sensibilizaros a que estos minerales se tienen que reponer. Entonces, para contestar a tu pregunta, David, estas son realmente las piezas claves del por qué las personas tienen déficit de magnesio. Uno, porque se elimina muy fácilmente debido a las bajadas de insulina provocadas por los entrenamientos en ayunas, el ayuno, el hecho de no meter nunca carbohidratos, o una persona incluso diabética de tipo 2, o una persona que tiende a comer muchos azúcares, resistente a la insulina, va a eliminar muchísimo más magnesio. Por otra parte, una persona con problemas intestinales no va a saber absorber correctamente este magnesio. Fluctuaciones hormonales impactarán negativamente la absorción de magnesio, sobre todo en las mujeres en la primera fase del ciclo. Toneladas de causas por las cuales podemos tener déficit de magnesio. Y desafortunadamente, hoy, David, ¿quién no tiene problemas intestinales? ¿Quién no tiene hipocloridia, falta de acidez gástrica para poder digerir los alimentos que impide la absorción de magnesio? ¿Quién sabe cubrir perfectamente todos los minerales con su dieta cetogénica y ayuno? Es muy, muy complicado y es por ello, lo hablaremos en esta entrevista, que soy un fiel partidario de tener un ojo sobre la ingesta dietética de este mineral. Y yo te pregunto algo porque habías mencionado el tema de la dificultad de determinar esa deficiencia a través de las analíticas de sangre.
¿Cómo Ajá. podemos? Porque tú hablabas de un 70-30, claro, y un 30% de la población que no tiene la deficiencia o que podría no tenerla, y un 70% que sí. ¿Cómo yo puedo determinar que estoy en ese grupo del 70% que necesita esa suplementación de magnesio? Bien, fíjate David que los estudios evalúan en Estados Unidos 70% de la población con déficit. Yo personalmente pienso que el 95% de la población tiene déficit. Porque casi a todo el mundo si les pregunta ¿qué tal está durmiendo? Regular. ¿Cómo están tus digestiones? Regular. ¿Cómo tienes la glucosa en sangre? Bueno, no lo sé, pero borderline. ¿Cómo te sientes de ansiedad durante el día? Ah, sí, me da ansiedad. Desde el momento que aumentas la cantidad de magnesio en estas personas, increíblemente muchos de estos síntomas se van. Entonces, yo no soy analista, no soy estadístico, no estoy aquí para reinventar la rueda, pero probablemente este porcentaje se acerque más del 95%. Entonces, para medir el déficit de magnesio puede ser bastante complicado en la analítica, lo hemos visto antes. Medir el magnesio eritrocitario podría ser una herramienta fabulosa para saber si realmente tenemos déficit de magnesio, pero fijaros que el magnesio se encuentra en el cuerpo humano, únicamente el 1% se encuentra dentro de la sangre, dentro de los glóbulos rojos. El resto del magnesio se encuentra dentro de nuestros tejidos. O sea, estamos hablando de que dentro de los 24 gramos de magnesio que almacena el cuerpo, apenas 1% de todos estos gramos está en la sangre. Es decir, nosotros estamos haciendo una analítica en sangre para tener aproximadamente este 1%, pero realmente donde queremos que esté el magnesio es en los tejidos, no en la sangre. ¿Y por qué? Porque el magnesio queremos que esté en el cerebro, queremos que esté en el corazón, queremos que esté en los músculos. ¿Por qué? Porque es ahí, dentro de la célula, donde el magnesio tiene su capacidad antioxidante y antagonista del calcio. Y es ahí donde las enzimas lo usan de cofactor para poder funcionar. Sin magnesio no podemos oxidar grasas, sin magnesio no podemos oxidar glucosa, sin magnesio no podemos tampoco oxidar los aminoácidos. Y sin magnesio nos morimos, porque hay demasiado calcio dentro de la célula y nuestros músculos o vasos endoteliales estarían siempre contraídos. Y de hecho, por anécdota, es básicamente una de las razones por las cuales tenemos dolor muscular y tenemos también agujetas, por la falta de muchas otras cosas, pero sobre todo de magnesio. Entonces, ¿cómo una persona, para acabar con la respuesta con tu duda, podría saber si tiene déficit, ya que es tan complicado medirlo en la analítica? Bien, pues básicamente con todos los síntomas que he citado anteriormente. Una persona quejándose de mala calidad de sueño, mala conciliación de sueño, dolor muscular, dolor articular, agujetas, ansiedad durante el día, falta de concentración, problemas a la hora de gestionar su glucosa, diabetes de tipo 2, resistencia a la insulina, o cualquier tipo de herramientas nutricionales que nos bajen los niveles de insulina, como cetogénica, ayuno, entrenamiento en ayunas, que no son síntomas per se, pero son causas que van a aumentar la eliminación de magnesio. Entonces, en cualquier de estas personas, simplemente hacerlo. Si no os estáis suplementando, subir las ingestas de magnesio desde la alimentación o básicamente suplementarse para evitar complicarse con buscar los alimentos más ricos en magnesio, saber si lo vais a absorber o no. Tenéis que tener simplemente claro con esta pequeña entrevista de formación que hacemos con David, que podéis medir el magnesio en vuestra analítica, que os salga perfecto en suero o en eritrocitos, pero podéis tener estos síntomas asociados a la falta de magnesio, que puede ser debido a que el magnesio no penetre bien dentro de la célula muscular, dentro del corazón, dentro del cerebro. Y esto, bueno, pues lo vemos obviamente más en profundidad en mi YouTube o los que queráis avanzar más en mi curso. Mire, y ahora me voy un poquito hacia el pasado, Phil. A mí me gusta siempre buscar la razón o el porqué de las cosas. Y si es un mineral tan importante en la salud, ¿de dónde se suponía que lo obteníamos? Es decir, ¿de dónde hubiésemos obtenido a lo largo de la evolución todo ese magnesio que a día de hoy, pues obviamente podemos adquirir a través de una suplementación? Pero ¿de dónde antes lo obteníamos? Bien, pues desde los alimentos más ricos en magnesio que podía haber, hace millones de años no cultivaban cereales, no cultivaban semillas, muy pocas,
ni tampoco frutos secos, que probablemente han llegado un poquito más tarde, todos estos cultivos enormes de frutos secos y semillas, pero básicamente el pescado azul, la carne, cuando no se consume junto a toneladas de verdura al lado, se va a absorber una pequeña cantidad de magnesio ahí. En aquella época también se consumía aguas súper saladas y probablemente más ricas en magnesio, directamente desde los ríos o desde las montañas. Toda esta pequeña cantidad de magnesio, que aproximadamente, yo no soy paleontólogo o antropólogo, pero supongo que podrían llegar a una cantidad de magnesio de 100, 150, 200 miligramos al día. Y obviamente en aquella época la esperanza de vida no era de 90, 120 o 130 años. Estamos de acuerdo que en aquella época los hombres prehistóricos se morían antes, entonces no sabíamos exactamente la salud de estas personas, si estaban muriéndose con mucho estrés, si tenían ansiedad o no. No lo sabíamos, no lo podemos ahora medir en huesos esto, pero partiendo de la base que había alimentos ricos en magnesio en la época, como el pescado azul, como básicamente algunas carnes, como la carne roja, que aportaban una cantidad de entre 40 a 80 miligramos para 100 gramos de estos alimentos de magnesio, un ser humano normal y corriente podía perfectamente estar cubriendo 100, 200, 250 miligramos de magnesio al día. Y hoy en día, las recomendaciones diarias de magnesio oscilan para mujeres entre 350 miligramos al día y 400 miligramos de magnesio para hombres. Pero esto no infiere que esta cantidad recomendada, a lo mejor en aquella época, era la misma. ¿Y por qué? Pues porque en aquella época a lo mejor no había tanta incidencia de diabetes, no había tanta incidencia de cáncer. Y probablemente en aquella época, como pasaban su rato comiendo carne, a lo mejor el intestino estaba mejor que hoy en día. Entonces, partiendo de la base de que hoy no podemos comparar la edad moderna a hace 1 millón, 2 millones, 3 millones o 4 millones de años, me es un poco complicado decirte si en la época cubrían el magnesio, pero de algo estoy seguro, David, que si tú y yo estamos ahora haciendo esta entrevista, probablemente hayan hecho algo bien, probablemente, porque si no, la especie y género y especie Homo sapiens sapiens no estaría aquí, ¿cierto? Así es, Phil, de verdad que es interesante. Y ahora yo te pregunto porque hay muchas personas allí fuera que argumentan que justamente esta deficiencia proviene de una desmineralización de los suelos, obviamente por la industria, la agricultura, ¿no? Que ha destruido también los suelos. ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Y es totalmente cierto. Y lo vemos como a partir de los años 1940, ya hay estudios, viendo cómo todos los suelos se van desmineralizando poco a poco, perdiendo calcio, perdiendo magnesio, perdiendo molibdeno, perdiendo vanadio, perdiendo todos estos minerales abundantes y necesarios para la salud humana. Y básicamente se nota por el uso de pesticidas, por el uso de toda esta agricultura pues grotesca que se ha ido haciendo desde los pasados 50 años, y es la cruda realidad. ¿Y qué podemos hacer acerca de ello? Básicamente, salvo comprando algunas verduras que pueden ser orgánicas de al lado, donde sabemos exactamente de que ahí no hay uso de pesticidas, pero aún así no podemos pretender que comparando hace 300 o 400 años, los suelos nos van a dar tanta riqueza como hace 200 años, cuando no había tanta pesticidas, etcétera. Entonces, esto es una cruda realidad, David, que las verduras, vegetales y frutos secos no podemos decir hoy en día de que el contenido de minerales que nos dice una página pues va a ser exactamente igual. Y sobre todo, si nunca compras orgánico o ecológico, es bastante complicado. Con esto yo no te estoy metiendo presión a ti, David, ni a todos los oyentes de que si no compras orgánico vas a morir mañana. No, estoy simplemente dándote pues unas ideas simplemente para sensibilizarte de que si quieres cubrir el magnesio únicamente con la alimentación porque no quieres nunca en tu vida tomar un suplemento, pues obviamente vas a tener que hacer muchísimos esfuerzos para aumentar la biodisponibilidad, es decir, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de absorber el magnesio en el intestino a partir de estos alimentos vegetales y a partir de estos alimentos animales. Habrá que comer bastante. Si quieres hacerlo únicamente con la alimentación, desde lejos tienes que tener paciencia, preparar los frutos secos, pasarlo bajo agua durante 24 horas, pero aún así no vas a saber nunca la cantidad de antinutriente que tiene este fruto seco.
ni vas a saber nunca la cantidad de antinutriente que tienen las semillas de lino, de chía o semillas de calabaza. No vas a saber tampoco nunca la cantidad de antinutriente que tienen las hojas de espinacas o de cale. Entonces, a pesar de cocinarlo o pasar bajo agua estos frutos secos y semillas, siempre estarás en la duda de si llegas a las recomendaciones diarias de magnesio con los alimentos vegetales. Sin embargo, los alimentos de origen animal, es verdad, que tienen menos antinutrientes. Es totalmente cierto, de hecho no tienen ninguno, pero tienen menos cantidad de magnesio para cada 100 gramos comparando con frutos secos y semillas. Conclusión. Personalmente, si lo quieres hacer con la alimentación, sí, puedes meter de vez en cuando unos frutos secos, pero fíjate cuántos frutos secos tienes que comer al día y esto va a lo mejor a aumentar drásticamente tu aporte calórico. ¿No es mejor a lo mejor meter un poco de sardinas por ahí, un poco de anchoas por ahí, carne roja por ahí, que además te va a aportar un abanico enorme de todas las vitaminas del grupo B, vitamina D, son deliciosas y el poco magnesio que habrá dentro se va a absorber de forma increíble? ¿Y qué crees que tiene o qué parte se lleva de culpa todo lo que es la alimentación, o sea, o la dieta basada en ultraprocesados en esta deficiencia de magnesio que hay a día de hoy? Más voy a comer ultraprocesados, más voy a aumentar mi apetito, más voy a tener fluctuaciones de glucosa a lo largo de mi día y más habrá posibilidades de que me vuelva resistente a la insulina. Si yo soy resistente a la insulina, soy también resistente a los muchos minerales que van a penetrar dentro de la célula. Y esto básicamente es un concepto que llamamos la hipoxia generado por la diabetes de tipo 2, que es básicamente definida por la falta de entrada dentro de la célula de ascorbato, que es la forma oxidada de la vitamina C, y la falta de entrada dentro de la célula de el magnesio, junto a otras moléculas. Entonces, cuando yo deprivo la célula de magnesio, de ascorbato, creo una hipoxia dentro de la célula, haciendo que demasiadas enzimas responsables del uso de grasa como fuente de energía o del uso de glucosa como fuente de energía no puedan funcionar y entonces se empiecen a crear muchísimos radicales libres, aumentando todavía más el círculo vicioso de la resistencia a la insulina y empeorando todavía más el cuadro. Entonces, a más ultraprocesados, más vas a tener ganas de comer, más vas a tener ganas de comer azúcar, más te vas a volver resistente a la insulina y además más vas a eliminar este magnesio. Es decir, estamos inflamándonos a nivel intestinal, nos estamos a nivel interno haciéndonos incapaces de absorber el magnesio dentro de nuestros tejidos y estamos eliminando más magnesio todavía. Fijaros que básicamente pues seguir comiendo carbohidratos tantas veces al día probablemente no tiene absolutamente ningún tipo de beneficio evolutivo ni también ningún tipo de beneficio a nivel metabólico. Otra cosa es que te comes una papa, unas frutas porque entrenas y haces ayuno, que aquí David y yo estamos para no darte miedo a los carbohidratos, sino usarlos estratégicamente, pero si dentro de tu familia una persona que se nutre de ultraprocesados constantemente y tendrá unos kilitos por perder, pues tendrá sentido tener un ojo sobre su alimentación y el primer paso será probablemente eliminar estos ultraprocesados para mejorar su apetito y entonces con entrenamiento, ayuno, disminuir la cantidad de carbohidratos, recuperar esta resistencia a la insulina. Esta ¿Qué? sensibilidad a la insulina, perdón. Exacto. Que tú hablabas de un tema que yo quiero aclarar porque, claro, obviamente, generalmente en este tema de suplementación, en el caso de los minerales, es tan peligroso pues un déficit como pudiese ser un exceso. En el caso de que no sepamos, obviamente, cuál es nuestro aporte de magnesio a través de la alimentación y nos estemos suplementando, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos estamos excediendo en las dosis? Sí. Ok, excelente pregunta que he recibido bastante ahora en mi academia con el curso y básicamente es súper sencilla de contestar. Es bastante complicado llegar al exceso de magnesio. Bastante complicado porque va a pasar un poco como con la vitamina C. El magnesio, para pasar a través del intestino, necesita transportadores que llamamos los transportadores TRPM de subtipo 6 y 7, y además el magnesio es capaz de atravesar el intestino por difusión pasiva a través de algunas proteínas que llamamos las claudinas. Súper. Entonces, el magnesio cuando llega a este nivel en el intestino,
Cuando está a tope, a mucha concentración, para hacerlo sencillo para los principiantes, va a dar diarrea. De la misma manera que cuando una persona se pasa con la vitamina C, se va a dar diarrea. ¿Y por qué? Porque el magnesio tiene la capacidad, cuando está en exceso y no se absorbe bien, y por eso tiene sentido elegir bien su suplemento de magnesio, se queda en el tubo intestinal provocando diarreas. Es por ello que algunos suplementos de magnesio se usan para estreñimiento: el magnesio cloruro, el magnesio óxido, el magnesio fosfato, el magnesio hidróxido. Son magnesio inorgánicos que la gran mayoría se usan para tratar el estreñimiento porque no se absorben bien, y al no absorberse bien atraen mucha agua en la luz intestinal, haciendo que aumente mi motilidad intestinal. Entonces vas a decir, David, pero ¿cuál es la relación entre el exceso de magnesio y estas formas de suplementos de magnesio? Pues todo, porque cuando yo intento pasarme con la dosis de un suplemento de magnesio, pues básicamente el exceso difícilmente va a pasar a sangre. Se quedará en el intestino y la persona sufrirá diarrea. Otra cosa es que se pueda dar un exceso de magnesio a nivel hospitalario. A nivel hospitalario, en personas que tienen problemas de contractilidad cardíaca, problemas cardiovasculares, pues se suele usar intravenosas de magnesio. Hay también sueroterapias en clínicas privadas, como es la de mi amigo Fernando Santana en Santiago de Chile, donde te meten ahí ascorbato, vitaminas grupo B, traumel, magnesio, etc. Este tipo de magnesio que se mete en intravenosa es un tipo de magnesio sulfato. Es decir, se usa el magnesio sulfato porque es lo que venden básicamente a los hospitales o los farmacéuticos hospitalarios, y después se pone en una jeringa y este magnesio se absorbe directamente en la sangre. Pero esto no quiere decir que tengas que comprar tú ahora magnesio sulfato, porque el magnesio sulfato justamente se usa para el estreñimiento porque es una forma de magnesio a nivel intestinal que no se absorbe bien. ¿Y dónde se podría dar entonces en el hospital el exceso de magnesio? Pues se podría dar uno, porque la bolsa que usan está o demasiado concentrada en magnesio, o porque la persona está tomando un fármaco que haga que se retenga más el magnesio dentro de la sangre, o a lo mejor porque la enfermera se ha olvidado de que tiene una intravenosa de magnesio, y entonces puede ocurrir de que haya un exceso de magnesio en la sangre de la persona. Síntomas del exceso de magnesio por accidente hospitalario: bien, pues básicamente la tensión de la persona va a disminuir constantemente y la persona no va a poder estar respirando constantemente, bradicardias, va a estar constantemente cansado, y cuando está ya en nivel hospitalario, pues se quita la intravenosa, se mete un chute de adrenalina y ya está, no pasaría nada. Pero solo con suplementos es bastante complicado que lleguen, porque el suplemento antes se va a quedar en el intestino y ya está. Una persona si quiere meter 3 gramos de magnesio al día, que lo intente, va a tener diarrea antes, no va a pasar nada, no va a pasar básicamente nada. Si ve demasiada bajada de tensión porque está tomando un suplemento de magnesio, bien, se podría dar, pero dudo fuertemente que sea el suplemento de magnesio per se, porque teóricamente un buen suplemento de magnesio, cuando está bien formulado, ha demostrado los estudios, cuando están usadas las correctas formas de magnesio, que estos magnesios entran después en tejidos y no se quedan en sangre. Entonces, el exceso de magnesio, David, es muy complicado ligar únicamente con la suplementación. No, y de verdad, lo quería aclarar justamente era por eso, porque muchas veces se acostumbra también uno se acostumbra a automedicarse y luego no, hay que saber medir también la forma en la que nos suplementamos y en qué dosis. Y yo te pregunto ahora, Phil, ¿qué hay de la interacción o la sinergia que debería haber entre los distintos minerales en nuestro cuerpo, teniendo en cuenta de que no es la única deficiencia seguramente que tenemos, la de magnesio? Y, y claro, y si estamos suplementando esta, ¿qué otros problemas nos podría traer el únicamente enfocarnos en el magnesio, teniendo en cuenta de que no es el único mineral que deberíamos estar introduciendo en nuestro cuerpo a través de la suplementación o la alimentación? Por supuesto. Fíjate que el magnesio, cuando nosotros lo comparamos en estudio de biodisponibilidad con otros minerales, no suele tener muchas interacciones con los demás minerales, pero sí se ha observado que algunos minerales van a impedir la correcta absorción de magnesio, y uno de los más conocidos es el calcio. Es decir, cuando yo doy en el mismo suplemento magnesio y calcio, hago que este calcio y este magnesio lleguen en el mismo momento en el intestino, y básicamente lo que va a hacer el calcio es desplazar al magnesio de su propio receptor para que se absorba correctamente.
y cuántos suplementos de magnesio y calcio hay formulado en el mercado que no tiene absolutamente ningún sentido y es por ello que no los recomiendo. Es por ello que una persona que quiera suplementarse bien en magnesio se tiene que hacer en ayunas, lejos preferiblemente de la comida, y que este suplemento de magnesio pues venga formulado en las formas correctas y preferiblemente que esté formulado con una correcta cantidad de B6. La B6 ha demostrado aumentar la absorción de magnesio a través de tejidos y simplemente con esto nos podemos evitar de cualquier problema de biodisponibilidad. Pero para que os quedáis con algo, básicamente el magnesio puede verse desplazado a nivel intestinal con otros minerales como es el calcio y a nivel de otras interacciones una muy alta cantidad de fibra, sobre todo tomada cruda. Si quieres ingerir el suplemento de magnesio durante una comida, no va a tener mucho sentido. Tomar el magnesio junto a grasa también ha demostrado que la grasa disminuye la absorción de magnesio. La proteína ha demostrado aumentar la absorción de magnesio y los carbohidratos, dependiendo del índice glucémico y la cantidad de fibra soluble del carbohidrato, ha demostrado que aumentan esta cantidad de fibra soluble, el pH a nivel intestinal, y cuando llega este magnesio a nivel intestinal queremos que el pH sea ácido. ¿Por qué? Cuando el pH a nivel intestinal es ácido, es cuando el magnesio se desata de su forma en la que está formulado, pasa a ser una forma de magnesio iónico y ese magnesio iónico Mg2+, donde puede alcanzar correctamente la sangre. Obviamente, aquí explicado en Instagram, es un poco complicado que lo visualicéis todo esto, obviamente, pues lo contamos en el curso, que con dibujitos, para que entendáis qué formas de magnesio usar y cuándo, etcétera, es muchísimo más sencillo de entender. Básicamente, para que tengáis una idea, si queréis tomar un suplemento de magnesio, preferiblemente hacerlo en ayunas, 10 minutos, por ejemplo, antes de romper vuestro ayuno. Si tenéis ansiedad por la mañana, 200 miligramos de magnesio. Si tenéis ansiedad más insomnio, preferiblemente por la noche y por la mañana, para cubrir vuestra ansiedad durante el día, y por la noche mejorar vuestro sueño. Y si solo os quejáis de problemas de sueño, preferiblemente por la noche. Así de simple. ¿Se puede tomar en otro momento del día? Obviamente lo podéis hacer a mediodía, por la tarde. Yo aquí te estoy dando pistas para darte una respuesta clara y sencilla y que este live no dure 50 horas, porque si no, esto no para nunca. Pili, y hay algunos estudios que sugieren que el estrés crónico puede agotar los niveles de magnesio en el cuerpo. ¿Crees que el estrés es un factor subestimado en la deficiencia de magnesio? 100%. ¿Y quién, David, hoy no tiene estrés? Sí, es difícil. Por eso te digo que, claro, ¿qué recomendaciones en este caso habría que tomar, sobre todo teniendo en cuenta de que a nadie le falta estrés en su vida? Más bien, pues obviamente creo que todos los que estamos aquí sufrimos de estrés constantemente y si eso es un factor además, pues ¿qué recomendaciones habría en esos casos? Partiendo de la base que la gran mayoría de personas sufren estrés, salvo o personas como tú o como yo que tienen este privilegio de poder gestionar su estrés gracias al grounding. Yo voy a la sauna todos los días, yo puedo andar, estar ayunando, haciendo mis cosas, puedo gestionar mi estrés bien, pero una persona que toma el metro, que tiene hijos, que no duerme, que no puede cubrir todos los nutrientes con la alimentación, que entrena demasiado, que come demasiado poco, que duerme demasiado poco, todo esto son estresores. Entonces, para reducir este estrés tenemos varias herramientas: el grounding, reducir todos los ultraprocesados, empezar a hacer dietas low carb, exponerse al sol, comer más carne, pescado. Son herramientas fabulosas, efectivamente, pero debido a que estamos viviendo en una edad del ser humano, en una era donde el estrés sube todavía más con las pantallas del móvil, las notificaciones, las crisis económicas, financieras, el estado político, lo que sea, todo esto sube constantemente los niveles de estrés. Pensar que la suplementación de magnesio es mala, no es necesaria, es como decir, ok, soy un ser humano que acepto estar oxidado por salvajadas de cortisol producida por la vida que me rodea y dejo mi cuerpo oxidarse básicamente con todos los excesos de cortisol que recibo día a día. ¿El grounding ayuda? 100%. ¿Cortar la luz roja por la noche ayuda? ¿La luz azul por la noche ayuda? 100%. ¿Quitarlo el azúcar? Ayuda 100%. ¿Estar haciendo grounding, meditación, sauna ayuda? 100%. Obviamente que todo esto ayuda, pero ¿quién te va a decir si cubres todos los días las necesidades de magnesio? ¿Quién te va a medir el magnesio que eliminas en orina todos los días?
El magnesio se usa por todas las enzimas que van a sintetizar la testosterona, que van a sintetizar el cortisol, que van a sintetizar la dihidroepiandrosterona, la DHA, que es la hormona madre de todas nuestras hormonas adrenales, como es el cortisol, la androstendiona, la pregnenolona, la madre de la DEA. Todas estas enzimas para ser sintetizadas necesitan magnesio. Cuando yo estoy estresado, es decir, en cualquier momento del día por las notificaciones del móvil o porque he dormido mal, estoy usando magnesio. A mayor estrés, más uso de magnesio por el cuerpo. Entonces, si yo uso más y elimino más, ¿por qué no lo estar reponiendo con un suplemento? Ya que lo estoy perdiendo y usando más. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Es decir, no estamos viviendo hace 300 años. Es decir, los argumentos tipo mi abuela no se suplementaba, está genial y tiene 95 años. Sí, la mía también. Y no se suplementaba. Está genial, perfecto. Pero, ¿qué infiere o quién te hace decir que no podría estar mejor habiéndose suplementado? Nadie te podrá decir la respuesta. Entonces, estos argumentos de antes no se hacía, entonces no se tiene que hacer hoy, en este sentido no tiene sentido, en mi opinión. Estamos teniendo ahora la suerte, pudiendo mejorar nuestra longevidad gracias a varias herramientas que pueden ser para algunos a nivel psicológico, estar tratado con un psiquiatra que da microdosis de psicodélico, estar tratado por un endocrino que va a dar dosis fisiológicas de hormonas, testosterona, T3, o tener la suerte de poder entender la micronutrición, la suplementación y usar apenas dosis de minerales o de algunos suplementos que sabemos que perdemos. Y es por ello que recomiendo, dentro de todo el abanico de suplementos que tenemos disponible a nivel mundial, a nivel de cualquier mercado, el magnesio como suplemento número 1 para suplementarse 7/7 todo el año sin miedo. Porque lo usamos mucho, porque lo eliminamos con mucha facilidad, porque su capacidad de absorción a nivel intestinal sí que funciona, pero en personas que tienen un correcto terreno intestinal. Y por otra parte, es muy difícil cubrirlo con la alimentación. Y es por ello que sin miedo, junto a 2 otros suplementos que no es el tema del live, para eso lo explico muy bien en el curso, el magnesio obviamente sería el único suplemento que sin miedo recomendaría 7/7. Si un día no tenéis magnesio en vuestra casa, no va a pasar nada, porque de un día para otro no lo vas a notar. Pero si ves 2 o 3 días sin suplementación de magnesio, fíjate en tu estado de ansiedad durante el día o fíjate la calidad de sueño. Es algo que vas a percibir inmediatamente, porque el magnesio se usa todos los días junto a otros minerales dentro de nuestras células y apenas la falta en los tejidos, tu cuerpo lo va a hacer notar y sobre todo tu cabeza a la hora de gestionar la ansiedad, a la hora de gestionar tu estado de estrés, cuando tú le des este suplemento de magnesio, muchas cosas entran en su sitio. Obviamente, David, yo no estoy aquí para decir que mi suplemento de magnesio va a sanar todo el mundo en este planeta. Si una persona no está comprometida un mínimo con su nutrición, tomar el sol, comer carne, pescado, huevos, ayunar, hacer grounding y tener una mínima gestión del estrés, puede estar comiendo Domino's Pizzas, Burger King y meterse 3 litros de vodka al día. Pues no, el suplemento de magnesio probablemente no funcione porque todo lo que está haciendo al lado está desplazando a los beneficios del magnesio. Y yo te quería comentar, volviendo atrás a lo que tú comentabas de el típico razonamiento de mi abuela o mi abuelo no tomaba magnesio. Es que, claro, el estrés que había en el estilo de vida de nuestros abuelos, pues obviamente no es el nivel de estrés que tenemos a día de hoy. No solamente hablando del estrés del estilo de vida, sino de todo lo que tú hablabas, ¿no? Las luces artificiales, las redes sociales, las notificaciones, las noticias. Y no solamente eso, sino que justamente lo conecto con lo que hablábamos al inicio, el tema de la desmineralización de los suelos. Obviamente la agricultura no era la misma, entonces no hay nivel de comparación. Y sí te quería preguntar, Phil, el tema del el uso de sales de magnesio transdérmicas, que mucho se recomienda en todo lo que son los baños de sal de Epsom. Ajá. ¿Sirve para algo? ¿Es una forma efectiva de aumentar los niveles de magnesio en el cuerpo o no? Excelente duda, David. Efectivamente, hay muchas sales de Epsom, que básicamente las sales de Epsom son magnesio sulfato, diseñada en polvo, que se puede encontrar incluso magnesio sulfato en cápsulas,
Y este magnesio se lleva unos años usando decenas de años. Después de 3 años de investigación profunda sobre la biodisponibilidad de suplementos de magnesio, la biodisponibilidad a nivel intestinal del magnesio y todo lo que he podido aprender de bioquímica y de fisiología a lo largo de mi carrera en farmacia, cuando yo he creado este curso de magnesio y he elaborado cada uno de los criterios de los 30 suplementos de magnesio que he dicho en mi curso y he explicado cada uno de ellos con su dosis, no he encontrado ningún estudio, absolutamente ningún estudio en humanos, demostrando que el magnesio pasa efectivamente a través de la piel. Ningún estudio ha demostrado que las sales de Epsom llegan a tu sangre, que el magnesio ahí llega a tu sangre y entonces es mejor esto que un suplemento. Partiendo de la base que hay muchas empresas vendiendo estas sales. ¿Esto quiere decir que no hay que comprar este tipo de magnesio? No pienso. Yo, por ejemplo, las tengo en casa. A veces me lo puedo echar si me echo un baño. Está bien. Pero nos tenemos que preguntar bastante cosas al respecto y ser honestos con nosotros mismos y nuestro sesgo. ¿Me está relajando este baño porque el agua es calentita y ya he acabado mi día? ¿O me está relajando este baño porque acabo de echar magnesio de sales Epsom, y entonces esto me relaja desde un punto de vista de efecto placebo? Vas a decir, hostia, yo desde que tomo baños de magnesio con magnesio me siento más relajado. Pero Por ¿cómo el sabrás olor. si es el efecto placebo o si realmente se absorbe? Si a ti te funciona y eres feliz, hazlo. No son tan caras estas sales Epsom. Sin embargo, hoy en día no tenemos ningún tipo de evidencia científica como para decir que estas sales de magnesio sulfato son superiores a un suplemento de magnesio. No tenemos ningún tipo de evidencia científica por ello. Entonces, ¿qué recomiendo a estas personas fans de los baños? ¿Queréis seguir comprando esto porque os sentís relajado, tenéis la piel súper lisa después? Seguir haciéndolo. Pero si tenéis todos los síntomas de déficit de magnesio y siempre os estáis quejando de los síntomas, probablemente no sea la mejor manera de estar cubriendo el magnesio, porque no ha demostrado nada estas herramientas ser superior a un suplemento. Otra cosa es que desde un punto de vista psicológico os ayude a relajar vuestro estrés. ¿Por qué os va a relajar? El simple hecho de estar en agua caliente, tranquilitos, con música, vuestra pareja, os va a subir tanto los niveles de serotonina y de oxitocina que esto os va a bajar el cortisol. Entonces esto indirectamente pues va a ayudar a relajaros y dormir mejor. Y si dormís mejor a la larga, tendréis más sensibilidad a la insulina, vais a digerir mejor, etc. ¿Se entiende el mindset? Pero desde un punto de vista meramente científico, no podemos decir que esto sea superior a un suplemento de magnesio bien formulado. El efecto placebo existe y la gente tiene que entender eso. Al final, como tú decías, el tema de las sales Epsom, muchas veces incluso todas estas sales traen aceites esenciales, olores, etcétera, y puede Sí, estar relacionado justamente a ese, lo que tú decías, el baño con agua caliente al final del día, ese proceso de relajación. Yo te voy a decir, yo comentaba en historias en Instagram que había vuelto a tomar citrato de magnesio, obviamente por recomendación de mi fisio, a De Guedes, y realmente lo empecé a tomar, bueno, aparte por su recomendación, porque venía sintiendo como una especie de falta en la recuperación muscular. ¿Qué relación tiene o cuál es la relación que tiene el magnesio con el daño muscular y con la recuperación muscular? bien, súper. Bien, para hacerlo sencillo y no dar aquí una clase de fisiología del deporte y de toda la fisiología deportiva y qué es lo que pasa cuando contraigo un músculo, para que un músculo se contraiga va a necesitar una correcta secreción dentro de la célula de calcio que viene dentro de una organela que llamamos el retículo sarcoplasmático. Este calcio, cuando se libera directamente de la célula, va a permitir, junto al alineamiento de varias proteínas, actina, miosina, etcétera, que se contraiga el músculo. Bien, súper. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta célula cuando tengo este exceso de calcio? Se va a contraer, pero si yo quedo con este exceso de calcio y no hay nada para deshacerme de este exceso de calcio, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener agujetas, voy a tener siempre esta sensación de músculo contraído o dolor muscular o rampas.
el hecho de que este calcio se elimine mal puede ser debido a varias cosas. Número uno, un entrenamiento muy intenso que ha aumentado la producción de lactato por la glucólisis, que ha producido que se aumente la concentración de protones H+ dentro de la célula, y por esta acidez se elimina muy mal el calcio, que junto a otros factores, la falta de bicarbonato en este momento, no se puede eliminar correctamente este ácido fuera de la célula, o la persona tiene una falta de B2 o de B1 en su alimentación, no sabe hacer correctamente la glucólisis, aumenta todavía más los radicales libres y entonces está constantemente con agujetas, pero esto ya son cosas de micronutrición que no voy a entrar en detalles aquí porque no es el concepto de este vídeo. Cuando yo hago o meto o tengo en mi alimentación la correcta ingesta de magnesio, gracias a un suplemento, o porque en este momento, durante el entrenamiento a lo mejor, he estado suplementándome en magnesio, o usando agua de mar para justamente hacer que este exceso de calcio que tengo producido por el entrenamiento se vacíe, voy a mejorar mi recuperación muscular. Voy a mejorar o eliminar todos estos síntomas de agujetas o de rampas. ¿Estoy diciendo que el magnesio soluciona todo? No estoy diciendo esto. Obviamente entran aquí los aminoácidos de la proteína que van a meter. Obviamente entran aquí los niveles de testosterona y cortisol que vas a poder mantener gracias a una buena exposición al sol, una correcta ingesta calórica, correcta ingesta de carbohidratos, y obviamente entran ahí un montón de otros factores como el ácido araquidónico, el omega 3, etc. Pero si a uno le falta magnesio, ¿quién va a deshacer de la célula su exceso de calcio? Absolutamente nadie, ni los omega 3, ni los aminoácidos, ni la glucosa. Básicamente serán correctos niveles de magnesio y de sodio. Entonces, a una persona que le falta magnesio, obviamente se estará constantemente con agujetas, con dolor muscular y sobre todo también articular. Cuando nosotros empezamos a dar preentrenamiento, intraentrenamiento con agua de mar, que viene formulada para apenas 100 mililitros, 100 miligramos de magnesio, muchas veces estas agujetas post-entreno se van, o estas rampas intraentreno se van. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el magnesio, cuando está una vez en sangre, es capaz, cuando la persona tiene correcta sensibilidad a la insulina, atravesar la célula y actuar ahí dentro de la célula para contrarrestar el efecto del calcio. Tenéis que entender, o os lo voy a explicar para que lo entendáis, que el calcio es antagonista al magnesio. Es el juego del papel y las tijeras. El calcio corta el magnesio. Por otra parte, si el calcio es una piedra, el magnesio lo engloba, lo gana. Bien, cuando yo tengo demasiado calcio, estaré constantemente con estrés oxidativo, con demasiada acidez dentro de la célula, demasiada hipoxia, y post-entrenamiento tendré estas agujetas junto a otros factores, pero estoy resumiendo aquí. Si yo aporto la correcta cantidad de magnesio, estoy ayudando a la eliminación de este calcio. Y fíjate, David, que esto pasa igual con los vasos sanguíneos y las personas que tienen enfermedad cardiovascular y resistencia a la insulina. Con falta de magnesio hay demasiada contractilidad de nuestros pequeños vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial, aumentando la tensión, y por ello se ha visto que el déficit de magnesio se asocia con mayor tensión arterial. No lo digo yo, lo dicen todos los estudios en humanos. Entonces, problemas musculares o dolor muscular, dolor articular, falta de magnesio. Y tensión arterial alta también puede ser debido a una falta de magnesio o falta de potasio. Con dar magnesio muchas veces se va regulando estas cosas, y obviamente el agua de mar en este caso es algo imprescindible, en mi opinión, cualquier persona en este planeta que entrene o no. De hecho, te me adelantaste con el tema de la presión arterial porque era justamente la próxima pregunta que te iba a hacer, porque está relacionado, claro, justamente era lo que tú hablabas, ¿no? En la relajación muscular. Y de hecho estaba, antes de preparando la entrevista, estaba revisando un estudio hecho en ciclistas del año bastante reciente, del 2019, que demuestra que tiene incluso un efecto protector en contra del daño muscular. ¿Por qué puede llegar a tener un efecto protector? Fíjate que cuando uno se ejercita, David, están produciendo los músculos muchas moléculas a su alrededor. El músculo es un órgano que es capaz de producir mensajeros y casi se puede considerar como un órgano paracrino, es decir, que va a mandar en toda la sangre un montón de mensajeros que van a actuar pues, en distintos tejidos.
El músculo, dentro de todas las moléculas que es capaz de producir, va a aumentar la secreción de interleucina 6. Esta interleucina 6 es una especie de proteína que junto al TNF-alfa, TGF-beta, va a aumentar la activación de nuestro sistema inmune. Básicamente, estas interleucinas pueden ir hasta el hígado e inflamarnos. Esto no quiere decir que sea malo, esto es simplemente una respuesta inflamatoria al ejercicio. Y sabemos hoy en día que estas interleucina 6, interleucina 18, etcétera, son necesarias para la hipertrofia. Es decir, que un estresor, una cosa que nos va a inflamar desde un punto de vista puntual en nuestro día, aumenta el crecimiento muscular, aumenta el anabolismo. Necesitamos este estrés. Sin embargo, cuando una persona tiene ya resistencia a la insulina, cuando una persona no cubre todos estos nutrientes, no tiene la suficiente gestión del estrés, este anabolismo pues no ocurre de manera correcta y acabamos con personas o en exceso calórico, con resistencia a la insulina, y cuando la persona abusa de estos estresores, exceso calórico, acabamos en una hiperactivación del sistema inmune y después en cáncer. Aquí, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se queja de estos dolores articulares o por qué en este estudio han demostrado que el magnesio tiene un impacto protector? Porque el magnesio ha demostrado, fíjate, en células del sistema inmune, disminuir la inflamación, disminuyendo la secreción de estas interleucina 6, disminuyendo el exceso de activación de estas mismas células del sistema inmune. Fijaros que no voy a citar el nombre de este patógeno, pero en aquella época, hace 2 años, creo que nos ha pasado algo increíble, que hemos estado encerrados en casa. Algunos estudios han demostrado que el déficit de magnesio se asociaba a más probabilidad de estar infectado por este patógeno que nos ha jodido a todos durante 3 años, y no voy a decir el nombre para evitar cualquier posibilidad de que Instagram nos banee. Entonces, aquí estamos con básicamente cualquier tipo de evidencia científica que sea, en este caso, los ciclistas, que en este estudio que he leído, obviamente, donde explican la fisiología del magnesio, cómo es capaz de disminuir este mismo magnesio el exceso de inflamación producido por el deporte. Un exceso de inflamación que puede ser debido a varias cosas, pero aquí el magnesio es capaz de entrar dentro de la célula y reducir la expresión de ciertos genes que codifican para la producción de estas interleucinas de tipo 6, TNF-alfa, etc. Y es por ello que mis elixir de antídoto, cuando una persona empieza a meterse malo, congestión nasal, dolor de cabeza, siempre suele incluir el magnesio, junto a la vitamina A, a la vitamina D, la N-acetilcisteína, el zinc, el selenio, porque sin magnesio estas células del sistema inmune no pueden funcionar, porque hay un exceso de calcio dentro de ella y no pueden estar funcionando bien, atacando al patógeno y eliminándolo. Dentro de esta protección que ejerce el magnesio podemos decir entonces, David, que es inmunomodulador. Ayuda a una correcta secreción en el momento correcto de las interleucinas de tipo 6 y más interleucinas inflamatorias por estas células del sistema inmune. No, y mi experiencia realmente retomando la suplementación con magnesio, realmente ha sido espectacular porque venía bastante afectado por una lesión en la pantorrilla de cara a una preparación de la media maratón de Buenos Aires. Y claro, me venía afectando la recuperación, y es que ha sido cuestión de días de empezar la suplementación y sentir una mejoría radical en el tema, en el peroneo, creo que es que se llama el músculo. Y te pregunto algo porque tengo una experiencia pasada también. El hueso. No, los peroneos. Creo que es el músculo que está... como sí, vale. Ok. No entendía bien lo que... Vale. Mira, y tengo una experiencia en el pasado con el tema del magnesio, y sé que hay muchas personas allí fuera, y lo quiero comentar porque sé que muchas personas están utilizando magnesio para aliviar el tema del estreñimiento. Y yo voy a poner el caso de mi experiencia personal y ya luego tú me comentarás un poco según lo que tú sepas a nivel de fisiología. Y es que si bien te lo puede llegar a aliviar, por lo menos en mi caso, el tema del estreñimiento estaba relacionado mucho con un problema también a nivel de respiración. Al final, el movimiento o la motilidad intestinal depende mucho de la respiración diafragmática. Entonces, ¿no te parece que hay mucha gente tirando de magnesio
para aliviar el estreñimiento cuando probablemente la causa pueda ser otra, puede ser un tema de ansiedad, de estrés, de motilidad intestinal, incluso inflamación a nivel intestinal? ¿Cómo voy a decir que no, David? Pero el ser humano es así. El ser humano no quiere el esfuerzo, el ser humano quiere el cortocircuito. Si yo le digo a un ser humano, mujer u hombre, hazte una analítica de T3 libre, de TSH y de T4, porque a lo mejor es un hipotiroidismo infradiagnosticado que tienes desde hace 10 años, que impide la correcta secreción de sales biliares y motilidad intestinal. Cuando yo vea tu analítica y llame a tu médico para decir que tienes hipotiroidismo y que vamos a tratar el hipotiroidismo para tratar el estreñimiento, si yo digo esto a una persona, salvo que sea de mi sector, pues obviamente me va a escuchar, pero una persona a pie de calle me va a mandar la mierda total. Me da igual que tenga hipotiroidismo, sáname el estreñimiento y entonces pues le doy un combo de estreñimiento. Y aguacate, y agua de mar, y magnesio citrato por un tubo, o magnesio óxido, y bebe agua de mar, y más MCT, ayuna, grounding y compañía, y ya está, se soluciona en 2 días el estreñimiento. Obviamente, David, el estreñimiento no solo es debido a la falta de magnesio, la gente está comiendo pan, comiendo cereales, las personas están constantemente estresadas, la gran mayoría de personas tienen bajos niveles de T3, la gran mayoría incluso de personas ni siquiera pueden estar poniendo fibra en su alimentación y se quejan de estreñimiento. Entonces, muchos parámetros inducen estreñimiento, muchísimos. Puede ser en unas personas la falta de fibra soluble, que hacen una dieta carnívora estricta y no están durante una semana yendo al baño, porque no saben hacer la dieta carnívora, meten demasiada carne, pero le falta grasa, le falta magnesio y le falta sal. Entonces, obviamente, tienen el estreñimiento, porque absorben todo lo que están comiendo y no hay heces. Esto, por una parte, puede ser una de las razones en dieta carnívora. Una persona que hace una dieta bajita en fibra, lo único que le tendría que decir es, a ver, ¿qué es lo que pasa si yo te doy más fibra? A lo mejor se soluciona el estreñimiento. Una persona que tiene ojeras por la mañana, mixedema, cara hinchada, retención de líquidos en las piernas, constante dolor intestinal, personas que no puede llegar a concentrarse por la mañana, persona que suele tener ansiedad, persona que ya no tiene motivación por la mañana. Todos estos signos son signos de hipotiroidismo 100%. ¿Y que el médico no diagnostica? Puede ser. ¿Y por qué no lo diagnostica el hipotiroidismo el médico? Porque la gran mayoría de veces, en los parámetros de laboratorio, el rango superior de TSH puede llegar, David, fíjate, hasta un valor de 6 he visto en algunos países como Perú. Cuando una TSH normal tendría que estar por debajo de 2,5 y veo a personas infradiagnosticadas de hipotiroidismo con TSH en 4 durante 20 años de su vida y tienen estreñimiento desde hace 20 años, cuando la solución al estreñimiento sería un buen médico que trate el hipotiroidismo en caso de que sea necesario, usando hormonas, una terapia combinada de T4 y T3 y mejorando la alimentación de esta persona. Llegamos al problema de siempre, David, que hemos dicho al principio de este live. Es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Todo esto es hipotiroidismo y lo sabemos, hay ahora una pandemia de hipotiroidismo de Hashimoto, personas con problemas intestinales por un tubo, cuando muchas veces las soluciones es empezar a comer más carne, más pescado, más huevo, ayunar, meter agua de mar y empezar a entrenar y muchas cosas estarían entrando en su sitio. Obviamente, David, ahora llega el magnesio. Lo he dicho anteriormente. Obviamente, si yo te meto hasta arriba de un suplemento de magnesio que nos absorbe, óxido, cloruro que no se absorbe bien, hidróxido, fosfato, sulfato, te meto por un tubo 3 gramos de este tipo de magnesio, 1 gramo mediodía, 1 gramo mañana, 1 gramo noche, con agua de mar te soluciona el estreñimiento. Pero si sigues con tu estilo de vida, entonces vas a depender de este combo toda tu vida. ¿Es el objetivo real del ser humano vivir así? ¿O el objetivo es sacar nuestro potencial y sentirse bien todos los días? Yo creo que la segunda opción es más válida en este sentido. Entonces, el parche funciona en todos. Meter hasta arriba a una persona de magnesio le va a sanar el estreñimiento. Pero el ser humano no está diseñado para depender de parches. Está diseñado para, con ayuno, carne, pescado, huevo, entrenar, ya ser feliz. Un suplemento de magnesio es el único dentro de todos que yo recomendaría porque con todos los estresores que tenemos y la facilidad de eliminarlo, nos solucionan muchas cosas a nivel de ansiedad, de gestión de glucosa,
de dolor muscular, etcétera. Y era justamente lo que me estaba ocurriendo, Phil, que tenía que estar tirando de magnesio todos los días a cantidades absurdas para Ajá. solucionar el problema del estreñimiento. Entonces, claro, hasta que no di con la causa raíz, pues obviamente uno no puede encontrar la solución. Y lo quería comentar justamente porque veo mucha gente allí fuera obsesionada con tomar magnesio simplemente para solucionar un problema de estreñimiento que pudiese tener una causa detrás que no se está viendo. Y quería hacerla también. Por curiosidad, David, ¿qué es lo que pensabas que, porque sé que has tenido problemas con sulfatación también, etcétera? ¿Cuál es el problema que tenías o piensas la causa de tu estreñimiento, si lo quieres contar? O sea, qué cambio has hecho? Porque tú has tenido siempre una alimentación limpia, salvo antes, donde todos hemos pasado por 5 comidas al día, etcétera. Pero, ¿qué piensas en tu alimentación que era la causa del estreñimiento? Porque yo sé que haces mucho grounding, tienes como una visión súper pluridisciplinar de la salud y por curiosidad. Mira, realmente me di cuenta, te va a parecer curioso, pero en lo que empecé a tratar la ansiedad con un terapeuta fue mágico. O sea, me di cuenta que era un problema. También tuve una operación al nacer, tengo 2 cicatrices Mm, a los costados en las costillas y eso también generó, esto me lo explicó fue Ade Guedes, que es mi fisioterapeuta y es osteópata también, y eso genera también una especie, o sea, limita la capacidad que tengo yo de respirar de forma 3D, lo que se llama una respiración 3D o respiración diafragmática. Entonces, ujú. claro, eso añadido al estrés del día a día del trabajo, que hace que uno entre en apnea, lo que se conoce como apnea del email, yo aguantaba la respiración, no me daba cuenta y pasaba la mayor parte del día así. Entonces, como la motilidad intestinal depende también mucho de la respiración diafragmática, pues sufría de estreñimiento crónico y de migrañas prácticamente durante toda mi vida. Y no fue sino hasta cuando empecé a tratar el tema de la ansiedad, que está relacionada también con el tema de la respiración, hacer ejercicio de respiración diafragmática también, fue que pude mejorarlo y realmente a día de hoy puedo ir al baño todos los días sin depender de un suplemento de magnesio, cuando antes tenía que tirar de todos estos magnesios que Muchísimo. no son absorbibles a nivel intestinal, que justamente hacen Oh. ese efecto arrastre. Y te quería preguntar, ya para ir cerrando, Phil, que Ajá. tenemos ya una horita hablando de magnesio. Sí, Bueno, mención, cuando se parece como siempre que llevamos 10 minutos, ¿no? Claro, sí. Lo ya, mismo desde hace 3 años. qué increíble. De hecho, en estos días te lo comentaba por privado que hace 3 años fue que hicimos la primera entrevista. Yo quería mencionar también el hecho de que la salud hormonal y el balance hormonal depende mucho también del tipo de luz a la cual uno se expone, ¿no? Que muchas veces lo dejamos por fuera. Pero quería comentarte, o más bien preguntarte, ¿cuál es la relación que tiene el magnesio con la vitamina D y el magnesio con la densidad ósea? Ujú. Bien, hasta el día de hoy sabemos, eso sí han hecho bien su trabajo, pienso los médicos o la salud pública, de que el calcio hace los huesos más fuertes. Eso ya en la sopa, la leche y esa de leche, no sé cómo se llama, el brick de leche, ya lo sabemos hasta en la sopa. Hasta el niño de 3 años sabe que para los dientes fuertes, huesos fuertes, hay que meter su lechecita, ¿no? Bien, esto lo sabemos, que el calcio pues, es esencial para el metabolismo óseo. Pero de poca cosa se habla, ¿no? Del metabolismo de la vitamina D y del magnesio. Bien, pues ya se sabe, como bien lo explico en mi curso, que la vitamina D en correctos niveles en sangre, el Instituto de Medicina define correctos niveles de vitamina D en sangre por encima de 30 nanogramos por mililitros, con una cantidad de vitamina D en sangre superior a 30 nanogramos por mililitros, pues no estaríamos considerados con déficit de vitamina D, aunque a mí me gusta ver la vitamina D en una cantidad cerca de 35, 40, no menos, simplemente por el impacto neuromodulador y monomodulador de la vitamina D, pues en personas con déficit de vitamina D hemos observado problemas de absorción de magnesio. ¿Y por qué? Pues porque básicamente la vitamina D es responsable de la expresión dentro del intestino de los transportadores activos del magnesio, TRPM6 y TRPM7. Un déficit de vitamina D, es decir, estar en una cantidad de vitamina D en sangre por debajo de 30 nanogramos por mililitro, que la vitamina D, lo recuerdo, en la analítica se mide con su metabolito
o hidroxilado, el 25-OHD, lo podéis ver en la analítica. Cuando estos niveles están bajos, ya sabemos que podemos tener todos los síntomas asociados a la falta de magnesio. Entonces, ¿cuál es la relación entre la vitamina D y el magnesio? Que básicamente, con niveles correctos de vitamina D en sangre, vamos a favorecer la absorción de magnesio. ¿Esto quiere decir que cada vez que tomo magnesio tengo que tomar vitamina D en suplemento? No, esto no tiene sentido. Esto quiere decir que tengo que tener un ojo sobre los niveles de vitamina D que tengo en sangre, exponiéndome al sol, comiendo hígado de bacalao, que lo recuerdo, para 100 gramos tiene 4.000 unidades de vitamina D. Si a una persona no quiere tomar hígado de bacalao, pues que se compre un suplemento de vitamina D, preferiblemente formulado con K2, ya que la K2 lo que hace es aumentar la absorción de calcio a nivel del tejido óseo, haciendo que se quede menos en sangre este calcio. Entonces, la vitamina D impacta directamente la absorción de magnesio a nivel intestinal. Y luego, entonces, a nivel óseo, ¿cómo esta vitamina D interactúa con el magnesio? Pues fijaros que la vitamina D está directamente vinculada con la PTH. La PTH es la paratormona. La paratormona es una hormona que es secretada por glándulas que tenemos detrás de la tiroides. Cuando yo tengo un exceso de paratormona, estoy haciendo que mi hueso esté en modo catabólico, es decir, que se degrade. La paratormona lo tenéis que ver para los principiantes como un martillo. Es una especie de martillo que va a los huesos y va dando sobre los huesos, haciendo que aumente la cantidad de calcio y la cantidad de magnesio en sangre. Entonces esto me vais a decir, hostia, genial, si tengo la PTH alta ya no tengo que suplementarme en magnesio. No, porque básicamente esto te está degradando el músculo. Y es por ello que en mujeres menopáusicas vemos muchas desregulaciones con la PTH, porque las mujeres menopáusicas pierden los estrógenos y los estrógenos protegen la masa ósea. Entonces, en una persona con niveles de vitamina D bajos, voy a tener problemas de absorción de magnesio. Este magnesio se va a fijar menos en el hueso y entonces lo que va a hacer automáticamente el cuerpo es aumentar la producción de PTH para que este nivel de magnesio aumente en sangre para aumentar la absorción de magnesio en otros tejidos. Fíjate que la falta de magnesio puede impactar negativamente el hueso. Partiendo de la base que ahora mismo con este live, o si queréis indagar muchísimo más, pues obviamente haceros con el curso, obviamente todo esto se explica, pero el magnesio en falta os dañará negativamente o os impactará negativamente la masa ósea. En mujeres con menopausia, todavía más. Y es por ello que ni siquiera lo pensaría un segundo más. Que seas una mujer menopáusica, premenopáusica, posmenopáusica, sí o sí el magnesio tendría que estar en tu alimentación. Pero mujer menopáusica, perimenopáusica, pero una abuela, un abuelo, un niño de 14 años, 12 años, un adulto que entrena, no entrena, todo el mundo se tendría que suplementar en magnesio por su impacto básicamente multiorgánico y esencial. Y es brutal lo que tú mencionas, Phil, porque allí es cuando uno se da cuenta de lo inteligente que es el cuerpo, que cuando tiene una deficiencia va y lo busca donde lo tenemos. Por eso es que cuando tenemos deficiencia de aminoácidos, va y lo busca y degrada el músculo y terminamos perdiendo masa muscular. Cuando tenemos una deficiencia en minerales, va y lo busca donde lo tenemos, que es en los huesos, y terminamos teniendo, pues por eso a día de hoy también esa prevalencia de osteoporosis en mujeres. Y O también niveles de cortisol que estamos teniendo constantemente altos y luego después se hace una analítica y vemos niveles de DEA completamente disminuidos porque la DEA se usa básicamente para usar este cortisol y cuando suplementas a una persona con DEA, muchas cosas entran, obviamente con el grounding, correcta nutrición, el sol, etcétera, pues muchas cosas entran en su sitio. Pasa igual con la DEA, pasa igual con muchísimas hormonas, donde el cuerpo pues usa, cuando abusamos de ello, herramientas fundamentales, hormonas, y cuando abusamos constantemente de esto a nivel crónico, pues acabamos enfermos. Phil, hemos hablado más de una hora solamente de magnesio, obviamente una deficiencia prevalente en la sociedad moderna y requería un en vivo, una entrevista de esta magnitud, pero sé que tienes un curso enfocado únicamente en magnesio
Si alguien que nos está escuchando quiere más información y quiere saber pues todo lo que no hemos hablado aquí porque hemos dejado muchas cosas por fuera, ¿cómo pueden hacerse con el curso? ¿Dónde conseguir esa información? Y pues más o menos da un preview de lo que van a ver dentro del curso. Ujú. Efectivamente, este curso pues, se puede encontrar en mi página web. También David tendrá a vuestra disposición un link en su biografía respectiva o en su página web donde lo podéis encontrar. Es un curso básicamente de 6 horas sobre magnesio, donde abarcamos todos los suplementos de magnesio, y bien dicho, todos los suplementos de magnesio, uno por uno. Hay más de 30 suplementos de magnesio. Cubrimos toda la nutrición, la fisiología de magnesio, qué cantidad de magnesio tomar, a qué edades, qué forma de magnesio, cuál es el mejor suplemento de magnesio si tengo 27 años y me han diagnosticado con hipotiroidismo, cuándo tomar este suplemento de magnesio, qué tipo de magnesio llegan a mi país, etcétera. Todo esto lo cubrimos en el curso y además, bueno, lo bueno de este curso es que me tenéis después en la comunidad privada y estamos todavía en oferta porque las personas que compran ahora acceden a mi comunidad privada de alumnos. Esta comunidad también está David presente desde que la he creado y es una comunidad donde yo contesto a todas las dudas. Accedéis a mi comunidad con todos los restos de alumnos que tengo en todos mis cursos y obviamente pues en breve subiremos el precio porque nos estamos dando cuenta con todas las ventas que tenemos, etcétera, que estamos regalando el curso. Son más de 4 años de investigación sobre el magnesio, muchas horas de cabeza, de productividad para crearlo y estoy súper feliz. Yo haber dado este curso es desde lejos uno de los cursos de más orgullo tengo, todo con diapositivas, súper bien explicado, dibujitos que he diseñado yo, todo con referencias científicas, todo explicado de la mano de la fisiología y si eres principiante, obviamente no te sorprendes, yo te lo voy a hacer súper sencillo para que puedas llegar a entender conceptos de farmacocinética, farmacodinamia, pero sobre todo que llegas a mejorar tu vida. Aquí no se trata de que yo te meta hasta arriba de conocimiento, es que sobre todo mejores tu vida con suplementación y si no quieres suplementación, por lo menos con nutrición. Hablamos también de todas las aguas ricas en magnesio a nivel mundial. Cómo hacer o mejorar el contenido de magnesio en su propia casa. ¿Qué suplemento de magnesio usar para crear su propia agua? Es un curso que disminuye la ansiedad simplemente por tenerlo, porque básicamente vas a poder escoger tu propio suplemento de magnesio, nutrirte mejor y entonces conociendo esto ya estarás solucionando muchas cosas en tu vida. Y yo feliz colaborar siempre desde hace 3 años contigo, David, para divulgar este conocimiento que siempre has dado valor a todo lo que promulgo y te estoy eternamente agradecido por eso. Muchas gracias. No, y considero, quisiera agregar algo que es importante, sobre todo por el que el suplemento de magnesio que yo tengo aquí mismo y es el que me estoy tomando, es sumamente importante saber elegir la suplementación y por eso yo también los invito a que hagan el curso si quieren más información, porque el suplemento que yo me compré de magnesio, no me di cuenta entre los ingredientes, pues que tiene un componente que a día de hoy está prohibido en Europa, por ejemplo, como es el ES171, que es el dióxido de titanio, y es importante pues conocer ese tipo de cuestiones que debería contener o no el suplemento de magnesio. Así que nada, Phil, ha sido para mí un placer tenerte nuevamente por aquí, invitado al podcast y hablar 1 hora completa de solo magnesio. Ha sido increíble. Los invito a todos a que vayan y hagan el curso y Phil, te dejo los minutos que creas necesarios para que seas tú quien se despida. Ajá. Bien, David, lo primero es que sigas haciendo todo lo que estás haciendo. Ya has creado este libro y leer el libro de David, leer el libro de David, que básicamente con apenas pinceladas, incluso si leéis 2 páginas al día, ya será una sanación para vosotros, porque os da pinceladas de cómo mejorar vuestra calidad de vida. Y esto es básicamente lo más importante que podáis hacer. Vídeos de David en YouTube, vídeos o todas las entrevistas que pueda hacer, todo lo que recomienda él y todos los libros o que vaya a escribir en el futuro David o este libro que he escrito concretamente, os va a dar pinceladas para mejorar vuestra vida. Entonces, si ya queréis tomar riendas por vuestra salud, con invertir el precio del libro de David, ya vais a poder ver que muchas cosas se solucionan. Y luego, yo despedirme de vosotros básicamente con lo siguiente. Yo no estoy aquí para empujaros mi curso. Realmente yo no estoy a más o menos 3.000, 4.000, 5.000 euros en mi cuenta en banco. Ya sinceramente no lo hago tanto por eso. Simplemente estamos aquí con David
para sensibilizaros a, por lo menos, si os podéis llevar algo de este live, es tener un ojo sobre la cantidad de magnesio que estáis tomando en vuestra alimentación. Yo no estoy aquí tampoco para venderos mi suplemento, todo el mundo sabe que tengo mi marca de suplemento, no hace falta que compréis mi marca ni tampoco mi curso, pero por favor, por lo menos tener un ojo, y si tenéis familiares que no están tomando magnesio, compráis suplemento de magnesio que queráis, el curso de magnesio que queráis. Bueno, el curso de magnesio no lo vais a encontrar porque es el único en el planeta que tiene 6 horas y tan completo, pero por todo lo demás, por favor, si no es mi suplemento, intentaros suplementar, porque muchas cosas van a entrar en su sitio en vuestra vida. Junto al ayuno, comer carne, pescado, huevo, tomar el sol y entrenar, os aseguro que muchas cosas en vuestra vida van a entrar en su sitio. Y luego las pinceladas, como es, por ejemplo, la suplementación de magnesio, dormir bien y seguir con relaciones sociales, sexo y gestionar vuestro estrés, ya con esto os puedo asegurar que tenéis el 98% hecho. Y ojalá sigamos colaborando, David, haciendo entrevistas tan jovencitas que nos vemos ahí, y sigamos divulgando buenas palabras. Y así que te estoy eternamente agradecido y que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Phil.